Hola navegantes, yo soy Maggie y les doy la bienvenida a este viaje latinoamericano. ¿Cómo están? Espero que bien. Yo muy contenta por un lado y con un gran mea culpa por otro porque finalmente puedo sentarme a grabar este book tag original de mi queridísima Claudia del canal Mis Ganas de Leer, que hizo en julio porque tenía un sentido. Ella en julio tiene una iniciativa desde el 2019 que se trata de leer autores peruanos y que el resto de nosotros conozcamos a esos maravillosos autores que tiene Perú y que no son tan públicos, salvo algunos casos muy reconocidos, y que realmente valen muchísimo la pena. Y yo soy una de las que protagonizó este descubrimiento de un autor peruano durante este año, que ya voy a hablar de él, y que, bueno, que realmente se ha convertido en uno de mis autores preferidos. Así que me pareció fantástica la iniciativa, me encantó el book tag, y por supuesto que le dije que lo iba a hacer, ella me nominó. Pero el tema es que yo durante julio estuve en vacaciones y después, bueno, me he atrasado muchísimo con todo el tema de los wrap up y los resúmenes de lecturas. Tengo un montón de book tags atrasados y bueno, dije no, tengo que hacerlo, aunque no sea ya ahora la iniciativa de leer en julio un autor peruano, de todas maneras puede servir para el año que viene. Y además, en el caso mío, como realmente conozco muy poco, lamentablemente, de autores de este país, lo voy a hacer con respecto a Argentina. O sea, las premisas que ella propone, yo las voy a contestar desde la literatura argentina. Ella, como es tan buena y es tan tolerante, también propone que si no conocemos autores peruanos, por supuesto, podemos contestar estas premisas o este book tag desde nuestros propios países o también desde la literatura universal. Yo prefería hacerlo desde mi país porque así también me voy dando cuenta de qué poco que conozco del lugar en donde vivo, lamentablemente. Uno tiene que abrir los ojos a que a veces estamos inmersos en descubrir otras culturas y de la nuestra propia realmente descubrimos poco. Así que me parece una iniciativa espectacular. Si la hacen en algún momento, la hacen durante julio, tiene un hashtag que es Un Peruano en Julio, y si no, de todas maneras pueden ir ahí recabando información, tomando datos tanto de lo que ella ha hecho este año como lo que ha hecho en años anteriores. Por supuesto, voy a dejar acá el canal de Claudia. También voy a dejar el link al video específico del book tag, porque habla de autores particulares peruanos que yo realmente, salvo uno, no conocía a nadie, así que por supuesto que me los anoté todos. Lamentablemente no todos se consiguen, pero bueno, es lindo poder visibilizar lugares y autores que no son tan conocidos y que muchas veces valen mucho la pena. Bueno, aclaro que cada una de las premisas tiene como nombre un autor peruano que es preferido de Claudia por distintos motivos y de él derivan las premisas que vamos a contestar. La primera premisa es Jorge Eduardo Eyelson, poeta o libro de poesía al que siempre vuelves. Bueno, ustedes, los que me conocen hace un tiempo, saben que a mí la poesía es un género que la verdad no me dice mucho, no suelo leer poesía, no me llama la atención, por lo menos en este momento de mi vida. Cuando era adolescente sí leía más poesía, incluso escribía poesía. Convenientemente han sido quemados esos textos, pero bueno, después a lo largo de la vida dejé de hacerlo y realmente no es algo que yo lea mucho, pero sí voy a contestar un autor argentino que a mí me parece que es maravilloso escribiendo poemas, acá lo resalto, es a Jorge Luis Borges. Y esta faceta de Borges no se la conoce tanto como su faceta de cuentista. Y a mí particularmente su faceta de cuentista no voy a decir que no me interesa, porque algunos cuentos que he leído y he entendido me han parecido maravillosos. Y escribe increíblemente bien. Lo que pasa es que hay que tener una cultura general, sobre todo clásica de los griegos, muy cabal para poder entender todas las referencias que hace Borges. E incluso también hay que dominar idiomas. Y muchas veces pasa que las editoriales que publican a Borges no hacen el trabajo que corresponde y no traducen la cantidad de cosas que él dice en inglés y en francés, que no son alguna palabra, son incluso citas completas, poemas completos, párrafos completos, y uno no tiene por qué ser trilingüe como lo era él para poder leer
un cuento de Borges. Iba a decir Cortázar, porque también Cortázar tiene estas cosas, ¿no? Cortázar también tiene sus parrafadas en francés, y etc. Y a mí me parece que esto es un mal trabajo editorial, porque está bien, es argentino, escribe en español, pero también escribe en otros idiomas y hay que hacer un trabajo de traducción, como corresponde, para que uno pueda realmente disfrutar de lo que está leyendo. Entonces a mí me pasa siempre con Borges que me cuesta muchísimo trabajo entenderlo, me cuesta mucho trabajo en encontrar todas esas referencias para poder realmente aprovechar lo que él te cuenta y al final no disfruto de sus cuentos, dándome cuenta que es un gran escritor. Pero sus poemas no son así y son maravillosos. Así que sí, he leído varios poemas de Borges, tengo libros de poemas de él completos y bueno, realmente es una faceta de Borges que me parecería muy interesante que todos conocieran, si es que no lo hacen, por supuesto. La segunda premisa es Valeria Román Marroquín, poeta favorito en la actualidad. Bueno, no tengo. Acá, lamentablemente, vamos a dejar desierta esta pregunta porque realmente no conozco poetas actuales, tampoco leo poesía como lo decía en la premisa anterior. La tercera premisa es Julio Ramón Ribeiro, cuentista o libro de cuentos al que siempre vuelves. Bueno, ya vamos a hablar de Julio Ramón Ribeiro. Al cuentista al que siempre vuelvo es a Cortázar, justamente. Me gustan mucho sus cuentos. Tengo varios libros de cuentos. No he leído todo tampoco y eso es muy bueno porque puedo seguir descubriéndolo. Y de sus, vamos a decirle, microrelatos, relatos muy particulares, realmente no sabría cómo catalogarlo. Historias de cronopios y de famas. Lo he releído muchísimas veces, me encanta, es un libro que todavía no he traído, pero ya voy a traer, muy probablemente en perlitas, porque es de mis libros preferidos de la vida, y es espectacular. Es genial, es divertido, es extraño, es bizarro por momentos, es dulce, son relatos que uno puede leerlos por el solo disfrute, pero también se pueden ver las capas, digamos, la crítica social. En algunos casos es bastante obvia, en otros no tanto, pero tiene una magia que realmente lo hace único. Es un libro precioso. Y yo tengo también una versión ilustrada que, bueno, es un disfrute total cada vez que lo releo. La premisa 4 es Claudia Ulloa Donoso, cuentista o libro de cuentos favorito en la actualidad. Bueno, y aquí me voy a ir a un país hermano. No lo voy a contestar solamente desde Argentina, sino que también lo voy a contestar desde Perú. Y este es el homenaje que le hago a mi querida Claudia, porque es Julia Ramón Ribeiro. Aquí está por supuesto como rey absoluto de este BookTag. Lo descubrí este año. Gracias a uno de ustedes, siempre tengo que agradecer las cosas que me recomiendan, porque yo no tenía ni idea de quién era y no lo puedo creer, porque realmente es un cuentista maravilloso y es un escritor maravilloso. Y es un descubrimiento que realmente atesoro, tan es así que me compré está muy mal. Le pedí a unas amigas que me regalaran para mi cumpleaños, porque es un libro caro, y lo hicieron entre varias, este tomo que tiene la colección completa de cuentos, que está dividido en los libros que se publicaron originalmente. He leído hasta ahora 5 de esos libros y todos los cuentos me han gustado. Todos. No puedo decir esto de diría ningún escritor. Porque aún Bradbury, que como ustedes saben es mi escritor preferido, o uno de mis escritores preferidos, hay cuentos de él que no me gustan. Y en este caso, hasta ahora, todo lo que he leído de Ribeiro me ha parecido fantástico, espectacular, increíble, interesante, profundo, e incluso a veces humorístico, entrañable, tierno, duro. O sea, tiene todo. Te puedes encontrar con una paleta de situaciones, de emociones, de circunstancias que lo hacen increíble. Realmente es un escritor, además tiene un dominio del cuento, que es un género muy, muy particular y muy difícil, porque tenés que condensar en pocas palabras y en una historia corta todo un universo, y él lo hace maravillosamente bien. Y no hay nada que le sobre, nada que le falte. La verdad que es una maravilla Ribeiro. Así que bueno, tenía que contestarlo con respecto a él porque se lo merece. Y el otro, que tengo que leerlo porque son varios, es, en realidad este es un libro particular
no es que sea toda la producción de este autor cuentos, que es el caso de Misteriosa Buenos Aires, del escritor argentino Múgica Lainez. A mí me pareció muy interesante, me parece que es un libro que tiene dos cosas que a mí me lo hacen atractivo, que es por un lado que tiene que ver con la historia real de la fundación de Buenos Aires, desde el 1500 en adelante, y por otro lado hay muchísimo de fantasías. Es una mezcla entre fantasía, porque más que ficción, y realismo. Y Múgica Lainez, además de escritor, era historiador. Y entonces tiene un conocimiento cabal de lo que está narrando. Y es muy interesante porque se nota en los cuentos, en los distintos cuentos, la evolución, incluso hasta el idioma. Empezamos con un idioma muy español, va pasando por el idioma criollo, dependiendo de la etapa, digamos, en la que vaya narrando las circunstancias, terminamos con el idioma argentino. Bueno, hasta desde el lado lingüístico se nota la evolución de las historias, más allá de las historias en sí mismas y cómo fue toda la etapa, digamos, colonial. Bueno, es sumamente interesante, pero además los cuentos y las historias son muy entretenidas, tienen una carga, vuelvo a decir, fantasiosa bastante grande en muchos casos, incluso de magia. El primer relato es increíble, abre con una fuerza impresionante y el último relato está espectacular. Realmente es una compilación de cuentos muy bien lograda y que realmente disfruté mucho en su momento cuando lo leí. La premisa 5 es Richard Parra, novelista o novela favoritos. Bueno, novelista favorito no tengo, porque realmente de novelistas que yo conozca no he leído toda su obra. Entonces como no puedo decir un novelista favorito así, teniendo conocimiento cabal de todo lo que escribieron. Pero sí, una novela favorita que también la descubrí hace poco es Los Llanos, de Federico Falco. Esta novela tiene incluso una reseña, la voy a dejar por acá, no voy a extenderme mucho porque no tiene sentido, ya he hablado bastante de él. Y me parece un libro precioso, es un libro bastante costumbrista, es contemporáneo, es absolutamente contemporáneo, que narra la historia de un hombre que terminó una relación amorosa y que en su necesidad de hacer el duelo de esa relación y de alejarse de todo porque vive en pleno Buenos Aires, se va a la zona pampeana y se queda viviendo en una casa en medio del campo trabajando la tierra. Y ese trabajo con la tierra y ese conectarse con la naturaleza y desconectarse de todo lo otro y sobre todo de la vorágine de la ciudad hace que él pueda reconectar con sí mismo, pueda acordarse de su pasado, pueda entenderse, pueda perdonarse muchas cosas, pueda darse una nueva oportunidad. Es un libro precioso, está dividido en los meses del año, dura un año su estancia en este lugar. Es sumamente delicado, es lento, es pausado, te da una sensación hogareña y sobre todo de paz cuando uno lo lee. O sea, con la sensación de que no tenés que correr, sino que es un momento para estar con uno mismo. Al mismo tiempo también habla de muchas cosas que son muy, muy cercanas a todos los seres humanos, que tienen que ver con la pérdida, ¿no? Y realmente es un libro hermoso, realmente. A mí por lo menos cuando terminé de leerlo me quedó una sensación muy reconfortante. La premisa número 6 es José Carlos Agüero, autor de no ficción favorito. Bueno, yo no suelo leer mucho no ficción, salvo lo que tiene que ver obviamente con mi carrera, o lo que estuvo en su momento ligado a mis estudios, porque prefiero realmente cuando leo desconectar e irme para el lado ficcional, pero sí hay un historiador argentino que es muy, muy reconocido, que es Félix Luna, que es muy interesante. Escribe muy bien, o sea, realmente es un escritor, más allá de un teórico, hace muy ameno lo que está escribiendo y bueno, y es muy interesante porque ha escrito sobre toda la historia argentina a lo largo de los siglos y realmente siempre que he leído a Félix Luna me ha parecido terriblemente entretenido. Es un libro que se pasa volando, que uno no se da cuenta que está leyendo no ficción o que está leyendo un libro que tiene que ver con lo que necesita estudiar. En su momento yo lo leí por la universidad y realmente hasta ahora todo lo que he leído de Félix Luna me ha parecido sumamente interesante. La premisa 7 es Antonio Gálvez Ronceros, libro favorito escrito por un autor afrodescendiente. Bueno, acá vamos a entrar en un tema muy complicado y de las grandes vergüenzas de la cultura y de la historia argentina.
nosotros tenemos una gran negación de todo lo que tiene que ver con la cultura africana dentro de Argentina y con lo que significó para nuestro país y para nuestra sociedad. Siempre se ha dicho que en Argentina no hay negros porque se han dado distintas razones, o porque murieron en las guerras de independentistas, o porque murieron por la gran epidemia de fiebre amarilla que hubo a finales del siglo XIX, y listo, y se ha puesto un manto de silencio con respecto a lo que sucedió con los esclavos negros, porque también nunca se ha hablado o nunca se ha blanqueado la esclavitud en Argentina, que fue tan severa como en cualquier otro lugar del mundo. Y lo más triste del caso es que es el día de hoy, estamos hablando del 2022, en que realmente no sabemos, ni siquiera a través de los censos, cuál es la realidad en cuanto a la población afrodescendiente. Por lo tanto, tampoco tenemos idea de escritores afrodescendientes. Esto tan es así que yo, me quedé pensando y realmente me di cuenta que yo no solo no había leído escritores afrodescendientes, sino que no tenía ni idea si los escritores que había leído eran afrodescendientes o no. Así que estuve investigando y realmente me abrió mucho los ojos porque me encontré con un discurso racista espantoso. Nosotros tuvimos una llamada generación del 80, estamos hablando de 1880, que decidió que Argentina iba a ser el país europeo dentro de Latinoamérica y que por lo tanto no iba a tener nada que ver con la raza negra, porque Argentina era blanca. Y se prohibió hablar de nada que tuviera que ver con las raíces africanas. Esto es lamentable, pero es así. Y incluso pasa el día de hoy que si vemos personas negras caminando por la calle, nos parece raro. Y siempre consideramos que son de otros países latinoamericanos o de otros lados, pero no son argentinos. Bueno, esta es una de las grandes vergüenzas de Argentina y yo tengo que reconocer que realmente tampoco sabía nada sobre escritores particularmente, sí sobre músicos afrodescendientes, pero escritores afrodescendientes no. Me tuve que ir a investigar, me enteré que se han hecho investigaciones, pero que es muy poco lo que se sabe y que más que nada se conocen del siglo XIX poetas, pero no novelistas. Y es el día de hoy que tampoco se habla de escritores afrodescendientes del siglo XX y del siglo XXI. Así que bueno, esto es una deuda que yo voy a tratar de subsanar de alguna forma, voy a tratar de investigar. Vuelvo a decir que casi de este tema no se habla, incluidas las universidades, o sea, son cosas de las que no se charla en Argentina, de que no se investiga y que no hay información. Muy triste, la verdad. La premisa 8 es Rosa Arciniega, autora que crees que está recibiendo la reivindicación que se merece. Bueno, esto tengo que darle el agradecimiento absoluto a mi amado José de Libros en el Fin del Mundo, que me abrió la vida, el mundo y los ojos a una autora que yo no tenía ni idea, que es Angélica Gorodischer, que es una autora argentina que escribió durante muchísimos años, que se la considera la madre de la ciencia ficción y la fantasía del siglo XX o contemporánea. Yo voy a poner muy entre comillas lo de la ciencia ficción y la fantasía porque estamos hablando de unos géneros que esta autora utilizaba un poco como excusa para hacer denuncia. Muchos de los libros que ella escribió los hizo durante la dictadura militar, como fue por ejemplo el caso de Trafalgar, y hay una crítica y una denuncia a la dictadura de fondo que está enmascarada dentro del género. Pero realmente de las dos cosas que leí, que una es Trafalgar justamente y la otra Calpe Imperial, me pareció una maravilla. Calpe Imperial es maravillosa, tiene una forma de escribir impecable, son muy interesantes los relatos, porque ambos libros son libros de relatos que hacen a una historia completa. Uno está enmarcado en la fantasía, que sería Calpe Imperial, y la otra en la ciencia ficción, que es Trafalgar, pero creo que vuelvo a decir que el género es lo de menos porque todo lo que uno saca de esas historias y cómo está escrito y cómo está planteado es espectacular. Y además muy, muy distintos entre sí. Si uno lee Calpe Imperial y después lee Trafalgar, se va a encontrar con cosas muy diferentes, lo que para mí la hace aún más rica a ella como escritora. Bueno, por supuesto voy a seguir leyendo a Gorodischer y lo que me da mucho gusto es que indudablemente hay mucha gente que también sigue a José o a mí, o sea, nos seguimos entre todos y hay muchos otros canales en los cuales he visto que han leído a Gorodischer, que les ha gustado, canales latinoamericanos pero también españoles.
y gente por las redes sociales, en Instagram, que comentan sobre Angélica, así que bueno, espero que siga en esa estela de la reivindicación. La premisa 9 es Tanya Tinjala. No sé si lo estoy pronunciando bien porque es rarísimo su nombre. Autor que recién conoces y te gustaría seguir leyendo. Bueno, esta es una autora que realmente conocí hace nada, hace 2 semanas leí un primer libro de ella, así que estos son realmente noticias de último momento, siéntanse contentos, que es una autora argentina, pero que en realidad en este momento está radicada en España hace muchísimo tiempo, que se fue justamente con el golpe militar. Y es la autora Clara Obligado. Pues yo no tenía ni idea de ella, llegué de casualidad porque vi una publicación de una librería argentina que yo sigo y que recomendaban libros especiales y bueno, aparecía ella. Y yo dije, ¿y esta persona quién es? Entonces, bueno, averiguando, leí un libro de ella, o sea, me di cuenta que era una autora que tenía varias cosas, pero que sobre todo tenía libros diferentes, peculiares, eso para mí es suficiente para entrar en el mundo de la autora. Y este libro con el que empecé es el primero de una serie de libros que ella hizo un poco en experimentación de géneros. No voy a hablar mucho de él porque quiero hacerle una reseña especial, así que solamente lo voy a nombrar. El libro se llama El libro de los viajes equivocados y me encantó. Me encantó, me encontré algo tan distinto, tan original. Uno piensa que cuanto más se lee, menos cosas innovadoras te vas a encontrar o vas a encontrar cada vez más referencias entre lecturas o no te puede sorprender lo que vas a leer y realmente lo que me pasó con esta mujer fue justamente eso, fue como volver a tener una mirada virgen sobre la literatura y además me pareció fantástico y muy bien escrito, así que bueno, encantada con Clara Obligado. Ya prontamente voy a hablar más en profundidad con respecto a este libro. Fiorella Moreno. Libro que te gustaría leer antes de que acabe el año. Bueno, en este caso es Las primas, de Aurora Venturini. Me lo ha recomendado medio mundo. Y más allá de verlo en distintos canales y en distintos medios, y que la mayor parte de la gente que lo ha leído le ha gustado muchísimo, también muchos amigos personales me lo recomendaron. Y bueno, la verdad que tengo bastantes ganas, me parece interesante la historia y espero poder leerlo antes de que termine el año. La premisa 11 es Cromwell Jara, novela corta favorita. Bueno, en este caso va a ser Salvatierra, de Pedro Mayral. También tengo una reseña específica, también la voy a dejar ahí en la cajita de información. No me voy a adentrar mucho en el tema. Me encantó, fue uno de mis libros preferidos del año pasado. Fue un descubrimiento además porque tampoco había leído nada de Pedro Mayral. Sí, bien había escuchado sobre él, no había leído nada. Menos mal que empecé por Salvatierra, siempre digo lo mismo porque después mi experiencia con los libros de Mayral ha ido en picada, una cosa espantosa y realmente, no sé, bueno, tiene la salvedad de esta maravillosa historia que gira alrededor de un pintor que se dedica a poner en pinturas la historia de su vida, tanto la de él como la de su familia, y que a su muerte los hijos descubren estos enormes rollos de pinturas, costumbristas además, y bueno, y a través de la historia que narran estas pinturas, descubren a su padre, un padre que ellos no tenían ni idea, y también un misterio, que es muy interesante. El libro es bellísimo. Además está ubicado geográficamente en una zona que a mí me parece hermosa de la Argentina, que tiene que ver con el río Paraná. Está muy bien escrito, es una escritura muy sencilla, pero al mismo tiempo muy poética, que además tiene ese misterio que es muy interesante y que uno quiere desentrañar, así que se lee muy rápido, además es un libro muy cortito y bueno, vale muchísimo la pena. No dejen de ver la reseña los que no conocen esta historia o este libro, porque realmente creo que les va a gustar. Y la última premisa, la premisa 12, es Carlos Oquendo de Amat, libro con formato peculiar en tu librero. Bueno, para no dejarla desierta, porque realmente no tengo ningún libro con formato peculiar, ¿sí? Estamos hablando de que tengo una edición rara o que sea extraño el libro en sí, ¿no? Voy a hablar de un libro que tiene vamos a ponerle formato entre comillas, pero que es algo extraño en su estructura o en el planteamiento, digamos, de lo que se narra, que es el caso del nervio óptico de María Gainza. ¿Por qué? Porque es un libro de historia del arte,
autobiográfico ficcional. Una cosa muy rara, pero que es espectacular. La autora, a través de momentos o fragmentos de su vida, conecta esos fragmentos de su vida con obras pictóricas de historia del arte. Ella es una historiadora del arte, así que bueno, sabe de lo que habla. Y las conexiones que hace son espectaculares, geniales, no están puestas de adorno, digamos, esas historias personales, sino que realmente articulan con las obras pictóricas, incluso también con las historias de vida de los pintores, y te hace un recorrido como si uno fuera por un museo y tuviera un guía maravilloso que además es sumamente entretenido, que te habla de cosas que van mucho más allá de la obra en sí misma o de un análisis pictórico, y realmente el libro es espectacular. Es entretenido, aprendes muchísimo, es muy original, es muy raro, muy distinto. Así que bueno, es lo que tomé como para formato especial o formato distinto. Perdón, Claudia, no tenía ningún libro raro en su edición, como el que tenemos, que está buenísimo. Bueno, y hasta aquí llegamos con este book tag que me encantó hacer. Espero que a ustedes les haya gustado también. Que se vayan, por supuesto, a ver el book tag original, que sigan a Claudia porque ella es maravillosa. Además, sobre todo ahora, en la época de octubre, Claudia le encanta leer terror, así que también tiene muy buenas recomendaciones. Pueden ir por allá si necesitan recomendaciones de lecturas para Halloween. Y porque realmente es muy interesante. Ella es profesora de literatura, así que sabe también muy bien de lo que habla, pero además es una persona sumamente humilde, que no tiene ningún tipo de esnobismo justamente, ni pretende decirte cómo tenés que leer, ni enseñarte a leer. Es una persona que vale mucho la pena y que realmente es un gusto escucharla. Así que espero que puedan seguirla si no la conocen. Y bueno, cualquier comentario, por supuesto, que me quieran dejar, si quieren contestar alguna premisa, si me quieren recomendar, si conocen autores argentinos afrodescendientes que me quieran recomendar o lo que quieran recomendarme en general, siempre bienvenido. Les mando un beso muy grande.